del lugar. Bueno, una situación similar se vive de nuevo para conversar sobre este tema delicado y peligroso. Estamos en línea con la abogada Alejandra Peralta. ¿Cómo está, Alejandra? Gracias por atendernos. Te saluda Cristian Biancioto. Hola Cristian, un saludo para vos y también para todos los oyentes de Coronel Oviedo. Un gran abrazo a todos. Bueno, Norma Zárate, la gobernadora de Paraguarí, en una especie de censura, denuncia por violencia de género porque alguien denuncia su gestión, justamente. Sí, efectivamente, estamos de vuelta ante un caso de mala utilización de la ley 5777. Esta ya es una cuestión recurrente por parte de los jueces de paz, pese a que hemos tenido casos gravísimos en los cuales también los medios de comunicación se han hecho eco y han comunicado. Hemos comentado hasta el hartazgo realmente que esta ley no fue creada ni es la naturaleza. Esta es la de, a través de la figura de la medida cautelar, impedir que personas puedan expresarse libremente a través de las redes sociales, más aún cuando se trata de altos funcionarios públicos sobre quienes pesa un mayor grado de escrutinio y quienes están sometidos justamente a una mayor exposición por parte de la comunidad toda, ¿verdad? Que tiene que sentirse libre de denunciar actos de corrupción, incluso de proferir a veces ofensas que pueden no gustarle a ese funcionario, pero la vía de la ley 5777 no es la vía correcta. No decimos que eventualmente pueda uno accionar cuando se sienta lesionado en su intimidad, ¿verdad? Pero no a través de la ley 5777 y no a través de las medidas cautelares que, como esta, lo único que hacen es imponer un acto de censura previa que está totalmente prohibido en el artículo 26 de la Constitución Nacional y pone en riesgo la libertad de expresión, que es, sabemos, es el pilar fundamental de la democracia. Ahora, doctora, hay una especie de impunidad para los jueces de paz que empiezan a dictaminar o a resolver estas medidas contra quienes cuestionan la función pública. Por ejemplo, Rosa Alderete ni cosquilla le hicieron desde el jurado de enjuiciamiento. Así es, ¿verdad? Es más, cuando el caso se presentó ante el jurado de enjuiciamiento, incluso estuvo la periodista Mabel Portillo presente el día de la sesión. Sesionaron los miembros y dijeron con total impunidad que no existía hechos de censura previa. Lo mismo sucedió también con el caso RDN, un medio de comunicación digital, y el señor Cristian Chena, que también fueron afectados por un caso de censura con la jueza de paz Gloria Machuca, la jueza de paz de Trinidad, aquí de Asunción. Sin embargo, el jurado de enjuiciamiento de vuelta, el pleno había dicho que no existió censura previa, ¿verdad? No existió la afectación a la libertad de expresión. Entonces, es grave la impunidad, como bien decís, de la que gozan estos jueces de paz para aplicar de esta manera la ley, y evidentemente lo único que causa, lo único que genera es que la gente toma una animadversión hacia esta ley que tuvo un propósito noble en su momento, ¿verdad? Que es la de prevenir actos de violencia de género. Y por supuesto crea también la figura del feminicidio. Ahora ya nomás estamos lamentando un feminicidio en la ciudad de Lambaré, ¿verdad? Y estamos elevando nuestras cifras de violencia de género. Sin embargo, al manipular la ley para intereses personales de políticos influyentes o de altas autoridades, entonces se desvirtúa este propósito de la ley y lo único que hace es dividir aguas dentro de la sociedad, y las personas finalmente prefieren la eliminación de esta ley. Finalmente no sabemos si ese es el objetivo y esa es la agenda estatal, ¿verdad? Y eso es lo que se trazó desde el comienzo, que a través de la mala aplicación por parte de la justicia ya la sociedad toda esté, digamos, tomándole una animadversión a esta ley, ¿verdad? Y finalmente la gente esté pidiendo la derogación de esta ley que tuvo como objetivo principal evitar, prevenir y sancionar la violencia de género. Y es allí donde tenemos que subrayar, porque cuando se denuncian, y más en este caso, fíjate, es una mujer quien, profiere expresiones en contra de otra mujer, la gobernadora Paraguarí, ¿verdad? Entonces, allí desde ese mismo instante ya se pierde la perspectiva de la violencia de género, que es la violencia machista justamente, ¿verdad? Que es la violencia que se da contra la mujer por el hecho de ser mujer. Entonces, ya desde el momento en que estamos hablando de expresiones emitidas por una mujer contra otra alta funcionaria,
ya desde el punto de partida estamos errando el análisis de la violencia de género o la violencia machista, ¿verdad? En primer lugar. En segundo lugar, tenemos que entender que la violencia de género no tiene los actos de corrupción no diferencian género, ¿verdad? No da lo mismo que sea un hombre o una mujer. Si yo denuncio en redes sociales un acto de corrupción de una alta autoridad, es irrelevante que sea una mujer o que sea un hombre. No es que la ley de violencia de género se crea como una protección especial para las mujeres en actos de corrupción, sí, ¿verdad? Que pueden invocar esa ley para escudriñarse en ella y evitar que la ciudadanía hable. Porque entonces sí estaría generando un desequilibrio, una desigualdad entre hombres corruptos y mujeres corruptas, ¿verdad? Entonces eso no puede permitir la ley. Entonces es irrelevante el sexo de la persona, si esa alta autoridad es hombre o es mujer. Por lo tanto, no puede aplicarse la ley 5777 contra la violencia de género para impedir que se divulguen actos de corrupción. Ahora, si lo que se hace son proferir expresiones que afectan el honor y la reputación de una alta funcionaria y no tienen que ver con su función pública, entonces las vías correctas son a través de las figuras penales de la difamación y la calumnia. Recordarán tal vez allí el caso, fue un caso muy sonado, el caso de la senadora Celeste Amarilla, cuando el intendente de Asunción, Nenecho Rodríguez, había dicho en sus expresiones, Celeste fue mi mujer. Entonces, esa es una frase que no tiene nada que ver con la función pública de la senadora, ¿verdad? Pero la figura correcta no es a través de la ley 5777, sino a través de las figuras de la difamación, la calumnia y la injuria. Pero entonces hay que diferenciar cuáles son las herramientas que tenemos jurídicamente para atacar, ya sean expresiones de tinte exclusivamente personal que afectan el honor y la reputación y que no tienen que ver con una información de interés público, porque digamos que esa es la línea de análisis, o cuestiones de interés público que tienen que ver, por ejemplo, con hechos de corrupción. Porque, por ejemplo, también puede darse, Cristian, la situación de que sean hechos de la vida privada de la persona, pero que sí sean de interés público. A ver, en tiempos electorales, por ejemplo, comentar sobre la enfermedad terminal del candidato a presidente, por ejemplo. Es una información privada, pero que en tiempos electorales se transforma en una información de interés público. Entonces, la palabra clave aquí es interés público, ¿verdad? Por la cual hay que hacer el filtro. Pero, de vuelta, en este caso, utilizar la 5777 para acallar voces o expresiones, aunque estas fueran, te repito, exclusivamente de índole personal y que afectan su honor y su reputación, no es la vía adecuada. En este caso, la vía adecuada sería la figura de la difamación y la calumnia. Cuando son expresiones que tienen que ver con el interés público y se trata de altos funcionarios públicos, la vía correcta es la vía civil, ¿verdad? Porque también la vía penal constituye una especie de autocensura, el garrote penal que lo único que hace es inhibir que las personas quieran seguir denunciando actos de corrupción, más aún con la inseguridad jurídica con la que contamos. En este caso, el juez Villalba fue más allá. Prácticamente suprime la presencia de esta persona en redes sociales. Es decir, le exige que elimine su cuenta, no solamente que la mencione ya la gobernadora. Exactamente, es muy importante el punto que mencionas, porque lo que prohíbe el juez, lo que le ordena es que ella borre todas las publicaciones referidas a la gobernadora, ¿verdad? Entonces, puede ser, vamos a suponer, que en una de ellas le haya dicho gobernadora Sofía, ¿verdad? Eso no tiene que ver con, te estoy poniendo ejemplo, eso no tiene que ver con su función pública. En otra le haya dicho, a ver, gobernadora, vos acá sobrefacturaste para la adquisición de toldo. Esa sí es información de interés público. Pero si yo como juez le digo borrame todas las publicaciones, también le estoy exigiendo que borre información de interés público, ¿verdad? Y de hecho, esa medida no puede ser adoptada como una medida cautelar en el marco de la ley 5777. Entonces, la vía por la cual se está reclamando esto es incorrecta, para comenzar. En segundo lugar, al disponer una medida de protección tan genérica como la eliminación de todo contenido, entonces también estoy generando lo que se llama censura previa, ¿verdad? Que también le está prohibido hacer. Doctora, ¿y cómo ves esto? Porque al parecer esto no para. Fíjate, por ejemplo, que la semana pasada de la conferencia de prensa del senador Gustavo Leite fueron echados 2 periodistas, expulsados prácticamente del Congreso Nacional, un lugar público abordándose un tema de interés público.
Es sumamente preocupante, es preocupante porque incluso en algún momento escuchamos al senador Leite que se había referido al quinto poder, ¿verdad? Ujú. Que el quinto poder justamente son las redes sociales, ¿verdad? Sí. Son esos comunicadores o los blogueros que escriben y que tienen impacto en la opinión pública sin ser periodistas ya afectados oficialmente a un medio de comunicación, ¿verdad? Que sería el cuarto poder. Entonces es muy grave hablar de quinto poder. No sabemos precisamente si a eso se refería el senador, pero según todo lo que estamos evidenciando y la conducta que están teniendo nuestras autoridades, bueno, creo que vamos hacia ahí y eso sería gravísimo si nos impiden hablar en redes, denunciar hechos de corrupción que nos queda manifestarnos en las calles. Y luego, ¿qué va a pasar? Van a quitarnos la montada para replegar la manifestación. Entonces, allí ya directamente hablamos de que estamos en una dictadura, ¿verdad? Entonces es muy fina la línea que estamos cruzando y tenemos que tomar conciencia como ciudadanos, todos y todas, de que si acallan las voces en redes sociales, después van a querer impedir las manifestaciones o las protestas sociales. Y allí ya directamente podemos decir que estamos en Venezuela. Ahora, doctora, lo que a mí me preocupa también es la actitud complaciente del jurado de enjuiciamientos. Eso para mí es clave porque si alguien puede cometer algún tipo de irregularidad en su función, es decir, los magistrados, y saben que no van a tener ninguna consecuencia, creo que ahí está allanado el camino para ellos. Y eso se debe a un fenómeno que es el copamiento total del poder, ¿verdad?, en las instituciones claves. Entonces, realmente compromete la seguridad jurídica. Tenemos órganos que están completamente copados, ¿verdad? Tenemos las cámaras del Congreso Nacional con una amplia mayoría de un sector. Entonces, bueno, realmente cuando el poder no es bien utilizado y cuando se tiende a digamos, torcer la ley, entonces estamos en el camino de la dictadura. Cuando estas mayorías son bien utilizadas, sirven por supuesto para generar digamos, un mejor campo, un campo propicio para la gobernanza, para una gobernabilidad estable por parte del presidente de la República. No recuerdo en épocas de la democracia que hayamos tenido o que el presidente haya tenido digamos, una mayoría tan consolidada como para poder hacer bien su trabajo y para poder tener una gobernanza estable, ¿verdad? Es la primera vez que se da este fenómeno y cuando es bien utilizado y cuando es bien canalizado, bueno, las cosas surgen en beneficio de todos, en beneficio del bien común, ¿verdad? Que es lo que dice la Constitución Nacional. Y allí sí se puede cumplir su eslogan y todos estaremos mejor, pero cuando estas mayorías sirven para digamos, beneficiar solamente a los amigos y torcer la ley, entonces estamos por el camino de la dictadura. Doctora, ¿cuál es la acción que van a realizar ahora dentro de este proceso? Yo realmente no llegó esto a mi conocimiento, yo no soy abogada de la señora, ¿verdad? Solamente tomé conocimiento de esto, bueno, y me expresé como es el área de mi conocimiento y de mi competencia, ¿verdad? Simplemente eso. La audiencia sé que tiene fijada para el día 16, la gobernadora tiene fijada para el día 14, bueno, y yo creo que así como están las cosas, esta medida se va a confirmar, ¿verdad? Porque también es un juez de paz y se sabe que evidentemente la gobernadora y el esposo de la gobernadora, el ex senador Montes, tienen bastante poder en lo que es la localidad de Paraguarí, ¿verdad? Entonces, de eso también muchas veces depende el nombramiento o la remoción de los jueces y más los jueces de paz, ¿verdad? Que son el primer eslabón dentro de la estructura del Poder Judicial. Y allí de vuelta estamos otra vez hablando de lo que es el copamiento de las instituciones encargadas del nombramiento o la remoción de los magistrados y también, por supuesto, lo que es la injerencia política sobre el Poder Judicial, que también se vería afectada, ¿verdad? Entonces, en caso de que esta medida cautelar sea confirmada por el juez, bueno, estaríamos ante la evidencia de la injerencia al poder político sobre el Poder Judicial, cosa que lastimosamente ya no nos es extraña. Ahora yendo a otro punto, doctora, pero qué torpe estrategia de una persona en la función pública, porque a lo mejor le calla a la señora Mesa, pero esto genera una resistencia y una reacción ciudadana
que a lo mejor en redes no lo va a poder atajar nunca porque se tendrá que dedicar entonces a presentar denuncias contra cada persona que hable de su gestión. Claro, lo que pasa es que uno cuando presenta esto pretende que nadie se entere, ¿verdad? Cuando esto toma estado público, allí es donde cambian las cosas, ¿verdad? Por eso es que hice esto público, porque de no ser así, nos hubiéramos enterado. Ya la usuaria de Facebook tiene vedado por orden del juez, bajo pena de desacato, hablar o emitir cualquier opinión respecto de la gobernadora. Entonces, o seguir con su cuenta en redes. Exacto. Entonces esto queda, digamos, en lo oculto, ¿verdad? Salvo que tome estado público. Cuando uno presenta este tipo de denuncias, lo hace pretendiendo de que nadie se entere. Doctora, muchas gracias por tu tiempo y por estas explicaciones. Por nada, hasta luego. La doctora Alejandra Peralta Melo, especialista en derechos humanos.